Buenos días. Vamos a presentar el proyecto de telesalud, un proyecto de implementación de salud digital, lo que es la implementación del sistema de interconsulta endocrinológica entre una empresa piloto de una red de salud y un hospital nacional de Callao. Yo soy Renato Jaime Cotimbo, residente de endocrinología. Ya, vamos a hacer un hilo de la sustentación, que para eso se va a seguir una secuencia simple, ¿no? Primero voy a explicar lo que es el problema y la brecha identificada, para luego presentar la solución digital propuesta, cómo se implementaría en la práctica y finalmente cómo se evaluará el piloto, ¿no? Es decir, seguiría la lógica problema, solución, operación y evaluación. Recordemos que el proyecto no crea una plataforma compleja desde cero, sino formaliza una modalidad faltante dentro de la telesalud local, la comunicación clínica estructurada entre el primer nivel y la tecnología hospitalaria. Listo, continuamos con el problema identificado, ¿no? El problema parte de una realidad clínica frecuente que tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo las enfermedades endocrino-metabólicas, como lo que es la diabetes tipo 2, la patología tiroidea, la obesidad, que generan una alta demanda asistencial. En el Perú, la prevalencia de diabetes y prediabetes ha mostrado una tendencia ascendente, lo que incrementa la necesidad, ¿no?, de seguimiento y orientación especializada. En el contexto local, en nuestro hospital, están actualmente elaborando 8 endocrinólogos. Y bueno, la cita generalmente puede tardar hasta 3 meses o más, ¿no?, para sacar una cita con uno en el servicio, ¿no? Y eso al final genera un cuello de botella asistencial justamente por la alta demanda de esos pacientes. Y bueno, la capacidad de especialistas es limitada y por lo cual se espera bastante justamente para obtener una consulta presencial. La teleinterconsulta va a actuar como doctor antes de la dirección para orientar, priorizar y resolver el problema en el primer nivel, ¿no? Ya, la brecha actual. Hay telesalud, pero falta teleinterconsulta. Nosotros en el hospital ya contamos con teleconsulta y telemonitoreo, ¿no? Sobre todo con llamada telefónica. Se hace llamada a los pacientes para ver cómo van, por ejemplo, seguimientos de glucosas, ¿no? Pacientes con hipotiroidismo, cómo van de acuerdo con sus exámenes de laboratorio que encontramos en el hospital, y luego se les da su receta para que ellos vayan a recoger después, ¿no? Ya existe la experiencia entonces institucional con atención remota, seguimiento de pacientes, ya contamos con canales de comunicación conocidos, pero lo que falta es una vía formal médico a médico, ¿no?, para resolver estas dudas, sobre todo lo que es la patología endocrinológica. Y bueno, entonces también falta lo que es una plantilla estructurada con datos clínicos mínimos y una pregunta concreta, y además tiempos de respuesta definidos, trazabilidad, indicadores y auditoría. Entonces se debe de buscar una comunicación informal entre un servicio estructurado de interconsulta, ¿no?, a algo más formal. Ya, la justificación del proyecto. Ese proyecto se justifica porque la interconsulta agrega valor antes de la derivación presencial. Permite que el médico del primer nivel reciba orientación especializada sin necesidad que el paciente consiga una cita hospitalaria, ¿no? Entonces, nos da acceso. Es pertinente porque ayuda a decidir qué casos se resuelven localmente, cuáles requieren exámenes previos, cuáles ameritan derivación presencial. Hay algunos casos en que, por ejemplo, los pacientes son derivados de centros de salud y cuando realmente no ameritan, ¿no? Cuando son problemas simples que pueden resolverse en el mismo centro de salud. Y al final eso también crearía, por ejemplo, así otras citas para pacientes que realmente no ameriten una atención hospitalaria más especializada. Es eficiente porque permite usar mejor el tiempo del endocrinólogo, disminuir referencias presenciales evitables, como les he mencionado. Y la equidad justamente porque reduce barreras para usuarios que dependen, por ejemplo, del circuito público y que tengan citas también con la demora. Se ha visto, por ejemplo, que en la interconsulta hay una mejora en acceso a oportunidades y satisfacción profesional, ¿no? Hay una evidencia sobre eso, además de potencial reducción de derivaciones. Continuamos con los objetivos. El objetivo general, entonces, es implementar un sistema piloto de interconsulta endocrinológica médico-médico entre una IP seleccionada de la red BPK, que es, bueno, Bellavista, La Perla y Callao, y el Hospital Nacional de Universidad Sarrión, para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel y ordenar la referencia presencial. Entonces se va a estructurar un flujo de interconsulta con plantilla clínica mínima, ¿no?, con roles definidos, tiempos de respuesta. Se va a mejorar la oportunidad
de orientación especializada para casos endocrinológicos no urgentes, favorecer la resolución del primer nivel cuando sea seguro y precisar criterios de derivación presencial, y monitorear la factibilidad, tiempos de respuesta, satisfacción y resolutividad para decidir escalamiento. Dentro del sustento metodológico normativo, metodológicamente el proyecto sigue la estructura solicitada, que está basada en la guía de implementación de salud digital de la OMS, ¿no? Que es la evaluación situacional, la planificación de la implementación y el monitoreo con mejora continua. Dentro de la evaluación situacional vamos a analizar lo que es el problema, los usuarios, el equipo, el entorno facilitador, las brechas y oportunidades. Dentro de la planificación de la implementación se va a diseñar un servicio, mejor dicho, se va a diseñar el servicio, la seguridad, la equidad, presupuesto, cronograma y capacitación. Y en el monitoreo y mejora se va con indicadores, se va a medir, se va a revisar los riesgos, se va a auditar los casos y ajustar el modelo antes de escalar. En cuanto al marco legal, la propuesta se apoya en la Ley de Marco de Telesalud, en su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005/2021 y la Resolución Ministerial 117/2020 MINSA, ¿no? Para lo que es la telemedicina síncrona y asíncrona. También se basa en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que es la 29733. Esa es, por lo tanto, no solo es una idea útil, sino también normalmente viable. Ya, bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación situacional local? Bueno, lo definí el contexto concreto del proyecto, ¿no? La IPRES consultora va a ser justamente el Hospital de Aníbal Carrión. Dentro del ámbito piloto hay tres TICLES, ¿no? De la red BPK, se escoge uno nada más. Dentro de los especialistas tenemos 8 endocrinólogos, servicios digitales existentes ya tenemos, ¿no? Hay un celular de servicio, justamente por lo que está el monitoreo. La brecha es que no tenemos la interconsulta endocrinológica médico formal. La espera presencial puede alcanzar 3 meses o más según la información operativa del servicio. Y referencias mensuales no tenemos datos por ahí consolidados, ¿no? Pero se va a indagar lo que es la base institucional. El público objetivo, el principal usuario de todo esto en realidad va a ser el médico de primer nivel, ¿no? Porque es el que va a hacer la teleinterconsulta, ¿no? Y obviamente indirectamente se van a beneficiar los pacientes que tengan patologías endocrinológicas. Dentro del equipo de trabajo obviamente va a estar también el especialista en endocrinólogo del Hospital Nacional, personal de enfermería, soporte de estadística y además el coordinador de telesalud, ¿no? Se va a priorizar lo que es las patologías como diabetes, patologías tiroideas, obesidad, síndrome metabólico y nódulo tiroideo, ¿no? Con una orientación. El diseño del servicio va a ser un modelo operativo hub and spoke, ¿no? Donde el Hospital Nacional va a actuar como un hub o IPRES consultora y la IPRES piloto de la BPK va a ser como un consultante. La modalidad principal va a ser asíncrona. ¿Por qué? Porque es más factible, más escalable y menos dependiente de agendas simultáneas. La modalidad sincrónica quedará como complemento para casos seleccionados. La idea principal es que la orientación endocrinológica ocurra antes de la cita presencial y ayude a decidir si el caso puede resolverse en el primer nivel, si requiere estudios previos o si realmente necesita derivación. Ya, además, el piloto se diseña para que la asesoría especial ocurra antes de la cita presencial, como se ha mencionado, con registro trazable y criterios escritos de resolución o referencia. El flujo operativo propuesto es sencillo, ¿no? Primero se va a identificar el caso elegible, se va a computar la plantilla, luego se van a juntar datos clave, se va a hacer un triaje y designación, se va a revisar por el servicio de endocrinología, se va a dar una respuesta clínica y al final un cierre y seguimiento, ¿no? Los tiempos de respuesta sugeridos preferentemente serían antes de las 48 horas, rutinarias y menor igual de 78 horas hábiles. Si es que la información es insuficiente, se sugiere que hay una devolución temprana, ¿no? Porque la meta no es aumentar trámites, sino ordenar las decisiones para resolver localmente, completar estudios y derivar con mayor perfección. El alcance clínico del piloto, no está pensado para lo que son emergencias endocrinológicas, obviamente, ¿no? Solamente se van a enfocar en casos no urgentes y que se puedan resolver, como el caso de diabetes tipo 2, de difícil control que no sea agudo, ¿no? Que no sean complicaciones agudas de la diabetes. También interpretación de pruebas tiroideas, cómo se va a manejar uno de los tiroideos que se encuentran, ¿no? Y también cómo se va a manejar obesidad, síndrome metabólico y duras terapéuticas en el primer nivel. Lo que se va a excluir son, por ejemplo, signos de alarma, por ejemplo, que existe un examen físico de un nódulo tiroideo, crisis de las enfermedades, tanto de diabetes metabólicas o como
de la tiroides, ¿no? Como una tormenta tiroidea, por ejemplo, no se va a hacer por teleinterconsulta. Ahora, la teleinterconsulta no se instituye en el manejo de emergencias, sino sirve para orientar, resolver o preparar mejor la referencia en casos seleccionados. Ya, ahora la estandarización, ¿no? Dataset mínimo y por. La utilidad de teleconsulta depende de la calidad de la información enviada, por eso se plantea un dataset mínimo. Identificación, la IPRES y profesión solicitante, motivo de consulta, antecedentes, tratamiento actual, comorbilidades, signos vitales y estudios claves como neumoclobina glicada, la glucosa, creatinina, tasa de filtración, perfil lipídico, TSH-T4 libre, ecografía tiroidea según sea el caso. Y los procedimientos operativos estándar son el registro y envío, triaje y designación, respuesta del especialista, cierre y continuidad, ¿no? Cada pues se va a definir con responsable, criterios de inclusión, campos obligatorios, tiempos de respuesta y devolución por información. Ya, aunque se trata de una teleinterconsulta entre profesionales, la seguridad de la información sigue siendo fundamental. Y por lo tanto, esa teleinterconsulta debe ser útil, segura y accesible. Confidencial, porque se van a tener accesos por rol, credenciales institucionales, va a haber registros trazables y resguardo de información clínica. Consentimiento de información, la IPRES consultante informa al paciente y gestiona el consentimiento conforme a la normativa del flujo institucional. Equidad, el piloto no exige que el paciente maneje tecnología avanzada, sino es el médico de primer nivel que va a ser el usuario directo del sistema, ¿no? Y continuidad, porque toda respuesta debe traducirse en un plan comprensible para el paciente, conducta, signos de alarma y seguimiento. El valor de la propuesta no depende solo del canal tecnológico, sino depende de un flujo seguro, registrado y centrado en el paciente. Ya, la factibilidad, presupuesto incremental y cronograma factible, no es relativamente, no va a ser un proyecto si es que se ve de forma cara, ¿no? Porque ya va a aprovechar recursos que ya existen y el costo principal en realidad va a ser cómo se va a organizar, ¿no? Esas horas, ¿no? La coordinación, la capacitación y el monitoreo. En cuanto al cronograma, el piloto está planteado para 6 meses, con una fase preparatoria, capacitación, inicio controlado, monitoreo y evaluación final. Ya, monitoreo, evaluación y mejora continua. Para saber si el piloto funciona, se van a plantear indicadores de estructura, proceso y resultado. En los de estructura, que todo el personal del IPRES piloto esté capacitado, ¿no? Entre los del proceso, si el número de interconsultas y el porcentaje respondido es en menos de 72 horas. Y entre los del resultado, el porcentaje de casos resueltos y atención presencial inmediata, la satisfacción de los profesionales usuarios y el tiempo promedio de respuesta. La lógica no es solo implementar, sino medir, aprender y corregir. Riesgos y mitigación, ¿no? Y como todo piloto, obviamente, este proyecto va a tener algunos riesgos. Por ejemplo, solicitudes incompletas, ¿cuál será el impacto que puede tener? Retraso y menor resolutividad. Por lo tanto, ¿cómo se va a mitigar este problema? Con la plantilla obligatoria, checklist y devolución temprana. La sobrecarga del especialista, ¿cómo va a ser el impacto? Va a ser una respuesta tardía y baja sostenibilidad. ¿Cómo se va a mitigar? Con horas protegidas y triaje de prioridades, ¿no? Los problemas de conectividad nos van a producir una interrupción del flujo, nos pueden producir una interrupción del flujo y se va a mitigar justamente con la modalidad asincrónica, ¿no? El riesgo, por ejemplo, de resistencia del personal, el impacto potencial de su bajo uso del sistema. Entonces la mitigación puede ser un piloto acotado, liderazgo clínico y capacitación previa. Y la confidencialidad, el impacto potencial que puede tener la pérdida de confianza en cumplimiento normativo. Entonces, ¿cómo se va a mitigar? Con accesos por rol, auditoría y protocolos de resguardo, ¿no? Una clave para la sostenibilidad de este piloto es que no debe cargar todo el especialista, sino que debe hacer un triaje, plantillas, tiempos definidos y horas protegidas. Ya, conclusiones. Entonces, este es un proyecto local, factible, normativamente respaldado y evaluable, responde a una brecha real, es factible, porque ya aprovecha recursos existentes, es seguro y medible, y puede escalar, ¿no? Porque si es que demuestra aceptabilidad y resolutiva, puede extenderse a más IPRES o replicarse en otras especialidades del hospital. Listo. Esas son algunas referencias y gracias.